El tema de hoy es la cultura. Y cuando uno habla de cultura, inmediatamente se produce una disyuntiva, una separación, una división. Cultura ilustrada y cultura popular. Nosotros definimos la cultura como todo aquello que hace el hombre para incorporarse a la naturaleza, para vivir en ese estado, para modificar la naturaleza y para adaptarse a la misma. Por lo tanto, si tomamos esta definición tan general, todo lo que hace el hombre es cultura y en esencia y desde sus orígenes, toda cultura es popular, porque es la producción del hombre, de la sociedad. Sin embargo, toda nuestra historia está atravesada por esa separación entre cultura ilustrada y cultura popular. Desde los orígenes mismos de nuestra nacionalidad se entendió que la cultura es también la soberanía de un pueblo. No existe un pueblo soberano sin la existencia de una libertad cultural, de una cultura propia. Por lo tanto, desde los albores de nuestra nacionalidad apareció este aporte que nos iba a independizar de la corona española. No bastaba con la independencia política y con los triunfos militares. Había que generar una cultura propia, que nos diera una identidad propia. Y ahí comienza también esta separación entre la cultura letrada, la cultura ilustrada y la cultura popular. Porque se asume que la primera producción de cultura independiente tiene que ver con la generación del 37, cuando Echeverría vuelve al país cargado de ideas políticas y cargado de ideas literarias, va a producir el dogma socialista y también desde lo literario trae en su equipaje el romanticismo francés, que era opuesto al neoclasicismo de la España de ese tiempo. Y ese romanticismo francés con la temática nacional es en principio, o sería en principio, la primera expresión cultural independiente de la Argentina. Sin embargo, no es así. Porque antes que la generación del 37 y de Echeverría, va a aparecer la obra de Bartolomé Hidalgo. Bartolomé Hidalgo será el primer poeta de la Revolución. Bartolomé Hidalgo es el difusor del ideario de Mayo. Y él va a dar nacimiento a la poesía gaucheca. Esa poesía que tendrá su momento culminante hacia 1872 con la aparición del Martín Fierro. Sin embargo, es una poesía, un arte popular que queda relegado. Y tan relegado queda que inclusive el Martín Fierro, que debe ser tal vez la obra más trascendente de nuestra literatura, recién va a recibir su reconocimiento sobre finales del siglo XIX y del siglo XX. Esto está marcando claramente esa existencia que no debiera aceptar entre cultura ilustrada y cultura popular, que va a atravesar hacia toda nuestra historia y que se va a hacer más evidente luego de la llegada de los inmigrantes. A partir de determinadas cuestiones que plantea la inmigración, porque la inmigración trae de todo a la Argentina, trae progreso y también produce el susto a los sectores dominantes. La inmigración era lo que se estaba esperando, pero también había que limitarla. Tal vez un momento clave en esta separación de cultura, por llamarlo de algún modo, se va a dar hacia 1901-1902 con la aparición de un libro emblemático que es El idioma de los argentinos, un libro del francés Lucien Abeille que propone la creación de un idioma que nos sea propio, porque sostenía que no existía independencia sin un idioma que nos fuera propio. Ante este hecho, que además no era nuevo, porque esta generación del 37, Alberdi, Juan María Gutiérrez, van a propiciar la existencia de un idioma para independizarnos definitivamente de España. Sin embargo, con la inmigración ya asentada en el país,
y el temor que la inmigración producía, el establishment, y uso una palabra que tal vez no sea la más apropiada, pero los sectores dominantes dicen, no, esto no sirve, hay que volver al español, el idioma nuestro es el español, nuestra tradición es la española. ¿Por qué? Por el temor que esto ocasionaba, porque además de la mano de ese nuevo idioma venían otras cosas, el cocoliche, el orillero, el lunfardo. Y el pueblo con su sabiduría termina resolviendo estas cuestiones. Porque más de 100 años después, nosotros no tenemos un idioma propio, pero sí tenemos un lenguaje propio, que es el lunfardo. Un lenguaje que fue creciendo, que el primero era realmente el lenguaje de la orilla, luego fue extendiéndose hacia todos los sectores, era el lenguaje de los hombres, luego pasó a ser el lenguaje de los hombres y de las mujeres y se extendió por todo el país. O sea que esta diferenciación, esta división, se fue ensanchando de manera natural. Lo que también que hay una reformulación del personaje central de nuestra cultura, que es el gaucho. El Martín Fierro ya no representaba a ningún ser viviente, el gaucho ya había desaparecido, había sido corrido. Entonces va a aparecer un folletín muy interesante de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, que durante 3 décadas aproximadamente va a ser la lectura obligatoria de los nuevos sectores sociales, aún de los sectores urbanos, que veían en este personaje, que era un personaje marginal, la injusticia, y esto va a hacer que el pueblo tome como representación propia aquello que no era inducido por la literatura oficial. Y es notable, por ejemplo, lo que pasa con que hay una reformulación del personaje central de nuestra cultura, que es el gaucho. El Martín Fierro ya no representaba a ningún ser viviente, el gaucho ya había desaparecido, había sido corrido. Entonces va a aparecer un folletín muy interesante de Eduardo Gutiérrez, Juan Moreira, que durante 3 décadas aproximadamente va a ser la lectura obligatoria de los nuevos sectores sociales, aún de los sectores urbanos, que veían en este personaje, que era un personaje marginal, la injusticia, y esto va a hacer que el pueblo tome como representación propia aquello que no era inducido por la literatura oficial. Y es notable, por ejemplo, lo que pasa con Vereda, lo del otro barrio, pero que en general sería más bien la corriente martinfierrista. Y que los planteos fundamentales son la recuperación, digamos, de lo más puro que tiene el verso, que es la metáfora. Y fundamentalmente, como la metáfora no es algo que se maneje muy bien en la prosa, casi todos los miembros de este movimiento son poetas. Es decir, era el lugar donde podían encontrar la mejor manera de expresarse. Y va a producir cambios fundamentales, digamos, respecto a lo formal, digamos, de la poesía. Cambio es decir, eliminación de adjetivos, de elementos que traían mucho los seguidores de Rubén Darío, representaciones, la metáfora como elemento fundamental, el tema de la eliminación de la rima, el tema de la adopción del verso libre. Todos esos son cambios que se van a producir en esta época y dentro de esta corriente. Es interesante